Buenas a todos. En el video de hoy vamos a trabajar conceptos desde un paradigma igualitario. ¿Sí? Este texto, bueno, es del Ministerio de Desarrollo de la Nación y bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? Bueno, primeramente, a lo que hace referencia el paradigma igualitario es lo que plantea es una diversidad de sexualidades, ¿sí? De que no hay que centrarse en una mirada única de la forma y la identidad sexual de las personas, de sus prácticas sexuales, de sus orientaciones sexuales, ¿sí? Y para eso el Estado va a tomar como cartas en el asunto, va a realizar múltiples acciones para poder garantizar la igualdad, la equidad entre las diversidades sexuales y las orientaciones sexuales, ¿sí? Y para eso lo que hace principalmente el Estado va a sancionar una serie de leyes, ¿no? Acá tenemos paradigma igualitario, el Estado sanciona una serie de leyes para garantizar la igualdad de derechos de las personas y sus diversidades y orientaciones sexuales. Estas leyes tienen que ver, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario que permite y regula el matrimonio de personas de la misma identidad sexual, ¿sí? La identidad de género que permite a las personas cambiar el nombre del DNI, ¿sí? De acuerdo a su vivencia interna de género, ¿sí? Cómo se autoperciben, qué género se autoperciben. Esto les permite cambiar el nombre en el documento de identidad, esto es algo muy importante. Reproducción médicamente asistida para las personas que no puedan tener hijos o personas que son del mismo sexo biológico y quieren tener hijos. El Estado regula, ¿sí? Garantiza que esas personas puedan acceder al derecho a tener hijos, básicamente, a través de una asistencia médica. Bueno, después el Código Civil y Comercial Unificado, esto básicamente para personas del mismo sexo, ¿sí? De la misma identidad de género, vamos a decir, parejas homosexuales o lesbianas, que si una persona de ellas fallece, el otro pueda cobrar, por ejemplo, la pensión, algo como eso, tan práctico como eso. Y reconocimiento de hijos de familias comaternales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una pareja son dos mamás o dos papás, que los dos los puedan inscribir como sus padres, ¿sí? Que pueda tener dos mamás o dos papás, básicamente eso, ¿sí? Y el paradigma igualitario, ¿a qué remite? ¿Sí? Remite a una diversidad, lo que va a decir es que no hay una única manera de vivir la identidad sexual, de vivir la sexualidad, sino que hay maneras diversas, prácticas diversas, identidades diversas, discursos que hablan sobre la sexualidad que son diversos, y políticas públicas o políticas, vamos a decir, privadas, que son diversas en cuanto a esto. Y todo esto se pone en juego con respecto a la sexualidad, ¿sí? Bien, después las orientaciones sexuales. Tenemos atracción emocional afectiva hacia una persona del mismo u otro género, ¿sí? Y las orientaciones, ¿por quién uno se siente atraído? ¿Sí? Una persona del género femenino o del género masculino, ¿por quién se siente atraído? Si una persona del género femenino, que se autopercibe del género femenino, se siente atraída por otra persona del género femenino, tenemos una persona lesbiana. Si es una persona del género masculino que se siente atraída por otra persona del género masculino, tenemos una persona de orientación homosexual. Bisexual es cuando una persona se siente atraído por uno u otro género. Y heterosexual cuando se siente atraído por el otro género. ¿Sí? Hasta el momento, vamos a decir hasta el momento o históricamente, al menos en la modernidad, se consideró, ¿sí?,
hubo una heteronormatividad. Se considera a la heterosexualidad como la normalidad, ¿sí? Y esto ha traído muchos inconvenientes a las personas con orientaciones sexuales diversas, ¿sí? Incluidas las mismas personas con orientación heterosexual, ¿sí? Porque se ha discriminado históricamente, ¿sí? Se ha catalogado como anormal, como patológico, diferentes orientaciones sexuales. Bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Acá tenemos las orientaciones, que es lo que está en el cuadro: lesbianismo, heterosexualidad, bisexualidad, y acá está la definición de orientación sexual, ¿sí? Y vamos a avanzar. El Estado propone políticas sociales para la inclusión de la diversidad sexual. Como esto, vamos a decir, no ocurre espontáneamente en la sociedad, el Estado se tiene que poner a realizar acciones que garanticen la igualdad entre las diversidades, ¿sí? Generando lo que se llama la equidad. Y para esto va a reconocer familias diversas, ¿sí? Formadas por dos papás o dos mamás, o uniparentales, formadas por la mamá, que es el sostén de la familia, sin un papá que participe de esa familia, que cada vez las hay más, esas familias, ¿sí? Diversidades de familias en cuanto a su composición, ¿sí? Y no lo que se escucha habitualmente, que cuando es decir, va en contra de decir que una familia es disfuncional cuando solamente es la mamá la que está sosteniendo esa familia en lo económico, en lo emocional, en lo social, y en todos los aspectos, ¿sí? Eso sería una falacia decir que esa familia es disfuncional, sino que es una conformación familiar diversa. Eso así lo tendríamos que considerar. Después va a haber, como decía recién, diferentes leyes que sancionó el Estado para garantizar igualdad, equidad entre las diversidades: matrimonio igualitario, identidad de género, reproducción médicamente asistida, código civil unificado y familias comaternales. Otro punto importante es el tema del trabajo, ¿sí? En el trabajo se dan toda serie de discriminaciones, ¿sí? Por ejemplo, no se toman a personas travestis o transgénero, que ahora vamos a explicar de qué se trata. O también tenemos lo que se llama el techo de cristal, ¿sí? Que afecta principalmente a las mujeres, ¿sí? Que personas que en puestos de trabajo donde existe la posibilidad de un ascenso, los que siempre ascienden son los hombres, ¿sí? Se discrimina a la mujer en esto, a pesar de que quizás algunas mujeres están más preparadas, con más experiencia, con más estudios que algunos hombres. Sin embargo, muchas se quedan como estancadas en algunos puestos, y los que ascienden son los hombres, encontrando como un techo, ¿sí?, las mujeres. Esto se llama techo de cristal porque nadie lo ve, nadie lo comenta, ¿sí? Pero ese techo existe. Y es básicamente una discriminación por el solo hecho de ser mujeres. De eso se trata el techo de cristal, que está explicado aquí también, ¿sí?, en el texto. ¿Sí? Bueno. El trabajo, aquí lo tenemos, el concepto de techo de cristal, ¿sí?, que también es importante. Bien, bueno, continuamos, ¿sí? Bueno, y después tenemos algo que nos compete de cerca a nosotros como trabajadores de la salud, ¿sí?, los espacios inclusivos. Nosotros como trabajadores de la salud tenemos que, y como digamos agentes del Estado, como efectores del Estado, tenemos que propiciar espacios inclusivos, ¿sí? Espacios que incluyan la diversidad, no que expulsen a lo diverso, a la persona que consideramos diferente o diversa. Todo lo contrario. Y para eso tenemos que propiciar el trato digno, ¿sí? Y una de las formas de propiciar el trato digno es a través de
propiciar espacios destinados a incluir la diversidad. Y una de las formas también es en la confección de formularios o planillas. Si en un formulario los géneros que ponemos es nada más que casilleros para masculino, femenino, y no hay casilleros para la diversidad, ahí estamos excluyendo, ¿sí? Porque estamos dejando por fuera de las planillas a las personas diversas, ¿sí? Otra manera de hacer exclusión es cuando, por ejemplo, en una entrevista, ¿sí?, damos por supuesto que si es una persona del género femenino va a tener una pareja del género masculino. No, eso es excluir, es no tener en cuenta la diversidad, generar espacios no inclusivos. Nosotros debemos generar espacios inclusivos. Por eso cuando entrevistamos tenemos que preguntar el nombre de su pareja, no cuál es el nombre de su marido o cuál es el nombre de su esposa, porque no podemos dar por sentado nada, ¿sí? Bien, continuamos. Acá tenemos el concepto de género, ¿sí? El género hace referencia a un movimiento, a un analizador que sirvió para entender cuáles son las diferencias, ¿sí? Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Obviamente las diferencias que se generaron históricamente, que son construcciones, ¿sí?, culturales, sociales e históricas, sobre la diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Estas diferencias obviamente siempre fueron en detrimento, ¿sí?, del desarrollo individual de las mujeres, ¿sí?, porque siempre fueron discriminadas y excluidas de los espacios de decisiones políticas, laborales, culturales, etc. Si bien en el último tiempo se vienen revirtiendo estas tendencias hacia la mujer, no obstante queda mucho por recorrer, ¿sí? Pero también tenemos diferentes aspectos del género, ¿sí? Tenemos la expresión de género, estereotipos de género e identidad de género. La expresión de género hace referencia a cómo expresa su vivencia interna del género. Si se siente una persona hombre del género masculino, va a tener determinada vestimenta y va a hablar de determinada manera. Si es del género femenino, va a expresar su género a través de la vestimenta y el habla, ¿sí? Los estereotipos de género es cuando, ¿sí?, es lo que se establece socialmente sobre cómo se debe comportar, sobre la conducta, ¿sí?, de las personas, ya sea de género femenino o masculino. Cómo se debe comportar una persona de género femenino, cómo se debe comportar una persona de género masculino. Eso es lo que establece los estereotipos, algo estereotipado, algo que se repite, ¿sí? Esto obviamente puede generar prejuicios, ¿sí? Porque yo puedo estar con un prejuicio si considero que una mujer, por ejemplo, no puede jugar al fútbol porque son cosas de hombre, porque estoy aferrado a este estereotipo que históricamente, ¿sí?, se construyó, donde la mujer no jugaría al fútbol y se quedaría. Eso sería un prejuicio y conlleva, ¿sí?, una discriminación hacia la mujer y un sometimiento, ¿sí? Después tenemos el concepto de identidad de género, que es como uno se autopercibe, ¿sí? Es la vivencia interna de cómo uno se autopercibe, ¿sí?, de género masculino o femenino. Pero estamos hablando de diversidad y no agotamos en lo binario de hombre o mujer. Hay diversos géneros, ¿sí? Acá no lo puse, diversos, ¿sí?, géneros. Tenemos género hombre, mujer, transexual, travesti, transgénero. El género travesti hace referencia a una persona que biológicamente, ¿sí?, tenemos el sexo biológico también, que ahora vamos a ver. Sexo biológico, ¿sí?
que es cómo vino al mundo, vamos a decir, ¿sí? Con qué biología, si una anatomía de macho o una anatomía y genética de hembra, cualquiera de las dos. No obstante, una persona puede tener una biología macho, vamos a decir, ¿sí? Con testículos y testosterona y todo lo que y el cromosomas XY, ¿sí? Pero autopercibirse como mujer, ¿sí? Entonces tendría una identidad de género femenina, ¿sí? La identidad de género la da la autopercepción, la vivencia interna, ¿sí? Entonces se le llama, cuando ocurre eso, mujer travesti, si presenta una expresión, ¿sí? De género a través de su vestimenta como género femenino. Entonces tenemos una mujer travesti, ¿sí? Mujer travesti, o puede ser también un hombre travesti en el caso contrario. Transgénero hace referencia a una persona que ha transitado de un género a otro, ¿sí? A través de su expresión de género. Y transexual cuando se ha producido, ¿sí? Un pasaje de un género a otro a través de operaciones, ¿sí? Intervenciones quirúrgicas o químicas como puede ser la hormonización, ¿sí? Bueno, ok, aquí entonces explicamos género, expresión, estereotipos e identidad de géneros y sus diversidades, ¿sí? Tenemos que también tener en cuenta, no olvidar lo que es el sexo biológico, que hace referencia a lo que queda de natural en el ser humano, ¿sí? Al cuerpo, a la genética, a su anatomía. Acá lo tenemos de nuevo, ¿ven? Les armé como otro cuadrito, a ver si se llega a ver, ¿sí? Donde tenemos género, donde se divide en identidad, expresión y estereotipos, orientación sexual, que puede ser lesbiana, gay, homosexual, heterosexual, bisexual, y sexo biológico, que lo podemos pensar en términos de anatómico, genético. Anatómico hace referencia a los genitales y a los caracteres secundarios, ¿sí? Como pueden ser los pechos en la mujer. Y genético a los cromosomas XX o XY. Esto es en el caso de la hembra y este es en el caso del macho, ¿sí? Bueno, nada, creo que esto es suficiente, ¿sí? Cualquier duda me preguntan por WhatsApp. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero bueno, se alargó bastante el video. Chao.